Lo anunciábamos antes de la pausa, recibimos con muchísimo gusto esta mañana a Ignacio Estrada, es candidato a diputado por la Unión Cívica, partido además que respalda la candidatura de Jorge Larrañaga. Ignacio, buen día, ¿cómo andas? Buen día, Daniel, muy bien, ¿y tú? Bien, muy bien. Bueno, un poco dolido en tu caso por eso de Nacional, ese accidente histórico que sufrió ayer. Sí, sí. Pero bueno, en fin, esas cuestiones, ¿no? Sí. Lo cierto es que hay algunas peculiaridades de la personalidad de Ignacio Estrada que me gustaría compartir con ustedes, porque creo que El Observador había titulado en algún momento de Wall Street o de New York a Casaballe. Y de eso se trata. Has tenido en tu vida un periplo que te llevó a estar en Wall Street, ni más ni menos, y además ahora muy involucrado con el Liceo Jubilar en este último tiempo. ¿Cómo se administran esos contrastes? Sí, es un camino bastante poco tradicional, ¿no? O sea, yo viví 14 años fuera del país y en toda esa experiencia terminé viviendo 7 de ellos en Estados Unidos y trabajando en Nueva York. Estudié allá, trabajé en Wall Street y ahí me vinieron las ganas de volverme a Uruguay en el 2002. Y bueno, y volviendo es que me fui involucrando cada vez más con actividades de voluntariado y demás y llegué al jubilar como voluntario en el 2005. Y ahí es que esa historia empieza a cambiar y paso de una parte más financiera, empresarial, a una carrera más de voluntariado y ahora queriendo hacer cada vez más servicio. Bien. ¿En qué momento tomas esa decisión de venir de la cúspide de la economía global, como es Wall Street, a embarrarse los pies? Porque también literalmente de eso se trata, venir a contribuir con estas zonas tan carenciadas. O sea, ¿dónde estuvo el clic para tomar esa decisión? Sí, de hecho, el clic empezó, o sea, no fue de un día para el otro, ¿no? Pero ya en el año 2000, uno de mis primeros días de trabajo en la empresa de Wall Street, vinieron a ofrecernos de una ONG que apoyaba a chicos a completar liceo en barrios carenciados, a pagarles becas. Entonces era una especie de modelo jubilar, antes que existiera el jubilar. Ajá. Y yo ahí enseguida me enganché y de hecho me tocó apoyar a un chico del Bronx. Y ahí fui siguiéndolo y bueno, fue hace 14 años y me fui dando cuenta que la educación era la forma de cambiar la vida de las personas. Y así con el tiempo ese compromiso fue creciendo hasta que hace unos años dije, bueno, quiero cambiar de escala y quiero entrar en esto de la política ahora, ¿no? ¿A qué edad te tocó estar en una empresa muy importante, por otra parte, ¿no? En Wall Street? ¿Con cuántos años? 22. 22 años. ¿Es correcta esa anécdota que dijo que un día tuviste que trabajar, un día no, que tuviste que trabajar 32 horas sin parar? Sí, totalmente. Varias veces me pasó. O sea, era un ambiente donde se trabajaba muchas horas, se trabajaban fines de semana, venían familias. Hay gente que todavía me la encuentro acá en Montevideo porque alojé a 50 personas en 2 años, ¿no? Y todavía me encuentro y se ríen, dicen, ¿te das cuenta que me quedé en tu casa y no nos vimos en toda la semana? Claro. O sea, yo llegaba de noche en un apartamento chico y los iba pasando encima de ellos. Eso puede ser la perfecta definición de capitalismo salvaje. Totalmente. O sea, es totalmente, y de hecho fue una de las cosas que también me motivó a volver el ver todo eso y en cierta forma desilusionarme, ¿no? Porque veía millonarios, jóvenes, hablando de, bueno, yo me voy a retirar a los 35, y lo decían con cara seria, o sea, no era algo volado, pero muy vacío, falta de valores en muchos casos, y me di cuenta que no es lo que yo quería para mi vida, y aparte el país me tiraba, ¿no? Ese es el otro punto, o sea, tiraba a Uruguay, sí. Querías venir a Uruguay, sí. Traer a tu familia a que se criara acá. ¿Por qué? Sí, de hecho, en verdad, yo me volví solo, sí. Y acá conocí a quien hoy es mi esposa, tuvimos 2 hijas. Me vine solo, pero sí el tema, los que estamos en el extranjero muchas veces nos viene la nostalgia, ¿no? Y bueno, y me acuerdo de ver las eliminatorias del 2012 en un lugar que se llamaba El Chivito de Oro, en Queens, y lleno de uruguayos, ¿no? Y entonces esa nostalgia va pasando a quiero hacer algo por mi país, ¿no? Ese fue el clic, decir, me encanta Uruguay, pero quiero que sea un país mejor. Y no quedar en solamente, bueno, qué lindo Uruguay, voy una vez por año en verano. Claro, Uruguay está bueno, pero puede estar mejor. Más o menos con ese concepto es que llegaste a nuestro país. Luego hubo un tránsito que termina con esta postulación a la candidatura a la Diputación por la Unión Cívica. Previamente lo que decíamos, lo del Liceo Jubilar. Y allí hay una primera consideración. ¿Es por ahí la salida en materia de educación con ese tipo de modelos? Yo creo que es un modelo complementario. Complementario. No me parece que sea el modelo único, ni ahí. Me parece que hay que impulsar, por un lado, el tema de educación pública. Sí. Aparte, yo, habiendo vivido en Estados Unidos y demás, veo que la educación pública puede ser de excelente calidad. Entonces me parece que contraponer una u otra es equivocado. Me parece que hay que complementar. ¿Dónde te formaste, Ignacio? Estudié Administración de Empresas en la Universidad de Indiana. En Indiana. ¿Y previamente aquí en Uruguay habías tenido
En Uruguay estuve solo hasta primero de liceo. Hasta primero de liceo. ¿Hiciste Sí. escuela pública o colegio? Hice colegio, Ajá. estuve en el colegio en el British. En el British. Sí. Allí es donde uno se pregunta también esas cuestiones de las inequidades. Sí. La enseñanza privada por un lado, y además tan calificada y prestigiosa como la del British, y lo que es la enseñanza pública. ¿Es posible replicar un British en el área pública? ¿El liceo jubilar va en ese camino? Yo creo que es posible, o sea, no lo veo tan así decir quiero traspasar uno. Creo que hay que buscar soluciones autónomas, ¿no? Yo lo que veo es que muchas veces se habla de quiero copiar esto acá, y no, hay que buscar, me parece que la justicia es dar a cada uno según su necesidad. Y en barrios carenciados hay que buscar soluciones adaptadas a las necesidades de los barrios. Ajá. Por ejemplo, una cosa que he estado leyendo, informándome, es que los chicos de barrios carenciados tienen 3 veces menos palabras que escuchan a cierta edad, y eso condiciona mucho su crecimiento intelectual y demás. Entonces me parece que a un chico de esos barrios hay que darle algo diferente y hasta más todavía. Claro, pero has dicho al comienzo, no es multiplicar jubilares por todo el país, sino que sirvan de complemento a un sistema educativo que necesita obviamente un cambio. ¿Estás de acuerdo con la presencia de Jorge Larrañaga en Finlandia? ¿Allí se puede tomar también algo del modelo? Yo creo que sí, pero también hay modelos cercanos. Por ejemplo, un modelo que a mí me interesa mucho es en Brasil, el estado de Minas Gerais, que se propuso hace unos años cambiar su modelo educativo y pasó de estar en un ranking bajo dentro de Brasil a mejorar notoriamente. Mejoraron sus pruebas en un 30% en 3 años. ¿Y dónde estuvo la clave ahí? Hicieron todo un sistema de reforma. De hecho, hay un uruguayo con quien yo hablé que estuvo involucrado en todo ese proceso de cambio, que es súper interesante, ¿no? Y bueno, y las cosas que fueron hablando son cosas totalmente realizables. Y a mí lo que me interesa de Finlandia es un modelo muy ambicioso, pero mismo Brasil es algo tan cercano, una cultura parecida, hay todas las realidades que tenemos y lo están haciendo. Entonces, hay muchos países cercanos o lejanos que han mostrado que se puede mejorar. Bien, decíamos de tu experiencia con un chico del Bronx y uno se pregunta si también eso no te devuelve la esperanza de que hay un camino de retorno, porque en las zonas vulnerables está también golpeando duro el narcotráfico, la drogadicción. ¿Hay posibilidades también allí de encontrar una salida? Totalmente, o sea, totalmente. No estaría acá si no estuviera convencido de ello. O sea, de hecho, ahí también juega un poco la experiencia que viene de Estados Unidos, ¿no? El sí podemos, el vamos arriba, Yes we can, yes we can. Sí, totalmente. Y aparte, pero además, yo conocí el jubilar en el 2005, cuando Gonzalo estaba ahí, me dice amigo Gonzalo, y habían algunos chicos consumiendo pasta base afuera, he ido viendo cómo creció, cómo se replica, y he visto tantas cosas que se han logrado donde la gente no creía que era posible, que sin duda que se puede. Ignacio, ¿cómo se administra, en el caso de los chicos del jubilar, por ejemplo, la frustración? Cuando comienzan con un empeño fenomenal y luego van quedando por el camino. ¿No es un riesgo grave ese? ¿Cómo se puede llegar a contener a ese sector que también existe, del que no se habla tanto? Sí, obviamente, la verdad, el jubilar tiene 10 años y hay cada vez más cosas que se están viendo y nuevas formas de acompañamiento que hay que hacer, ¿no? El manejo, como tú decís, de la frustración, bueno, de repente esto no es para mí, se maneja mucho a nivel de psicólogo, de asistente social, de referentes y demás, pero también se dice mucho a los chicos, mirá que tú podés, o sea, justamente la idea es decirles, bueno, mira, si tú no querés hacer el camino tradicional y de repente no querés hacer todo liceo, universidad, lo que sea, está bien, pero tú podés hacer mucho más de lo que quizás te estás planteando ahora. Y eso es una de las cosas que más se ve, cómo cambian sus expectativas de aprendizaje, ¿no? ¿Por qué entiendes que toda esta postura, esta formulación de ideas, tiene que ser ahora desde la política, desde la condición del político, que además en este último tiempo ha sido interpelada por la sociedad? Sí, yo creo que por un lado es por un tema de escala, ¿no? O sea, a mí la experiencia esa en el liceo y también en otras ONGs y demás, me convencieron de que es necesario en un momento decir, bueno, quiero ir a una escala bien grande, porque hoy en día los desafíos del Uruguay no se pueden solamente solucionar con soluciones localizadas, sino que hay que impulsar algo desde la política. Y por otro lado, también el convencimiento de que la política es una alta forma de caridad, que hay que tratarla como algo de servicio y que hay que, en cierta forma, enamorar a la gente de nuevo. ¿Se ha precarizado la política en Uruguay? ¿Hay que darle mayor profesionalismo de pronto?
Yo creo que sería bueno, formar a las personas, mismo hacer un cursito antes de que entren, el tema de, quizás ya hay cosas, pero hacer más todavía, todo el tema de, bueno, cómo formular leyes, porque a veces se han visto instituciones de inconstitucionalidad de leyes que decís, bueno, esto hay que prevenirlo, ¿no? Entonces creo que sí se pueden formar más. Bien, ¿por qué el apoyo a Larrañaga? Te diría 3 razones, ¿no? Para resumir, por un lado, su experiencia de gestión, ya sea como intendente, como legislador. Por otro lado, su tenacidad, que eso es algo que valoro mucho, porque yo creo que en el Uruguay de hoy en día se necesita mucha tenacidad para sacar cambios adelante, convencer a otras personas y demás. Y lo tercero es más un factor humano, que desde la primera reunión me habló de valores, de familia, de cosas que a mí me gustan, me llaman. Por ejemplo, la semana pasada tuve una hija y me llamó 2 veces, che, ¿cómo está?, etcétera. A mí esas cosas me llegan. Entonces, también si una persona te cae bien, bueno, también terminás con ella. Bueno, dijo en estas horas que la madre de todas las reformas es la reforma en valores. ¿Falta mucho de eso en la sociedad uruguaya en su conjunto? Yo creo que sí, que hay que, o sea, primero hay que empezar con una etapa de concientización, que creo que todavía no sé si estamos en eso. O sea, que creo que... ¿Pero tomar conciencia de qué? De que se necesita, que los valores son importantes. En el sentido de decir, bueno, no es todo lo material, como dicen, las necesidades básicas insatisfechas, el tener la tele, la heladera, lo que sea, sino que le da plenitud a la vida y sobre todo oportunidades, ¿no? Ese tema de los valores, de la educación. Por eso es lo que yo creo y quiero, impulsar una sociedad de oportunidades. Bien, probablemente mucha gente, lo digo con todo respeto, se esté enterando en este momento que aún vive aquella vieja Unión Cívica, ¿no? Porque hay también un poco de eso, de considerar que ya había decaído a tal punto que no existía electoralmente. Tú optas por la Unión Cívica, ¿por qué? Sí, porque, bueno, yo también soy cristiano, digamos, y todo el tema de impulsar la renovación de la democracia cristiana es algo que me interesa mucho. Mi tío, abuelo, no sé qué, era Zorrilla de San Martín, también un tío abuelo mío estuvo en la Unión Cívica, toda esa parte, por un lado, de mente, digamos, de intelectual y también familiar y emocional, las dos cosas influyeron en esta decisión y creo que es un grupo con mucho potencial para impulsarlo. Que haya decaído tanto la Unión Cívica, ¿habla también de una decadencia de otros aspectos de la vida en sociedad aquí en Uruguay? Sí, creo que va acompañado, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado? O sea, la Unión Cívica también era de democracia cristiana y ha caído en Uruguay la cantidad de cristianos católicos y demás. O sea, se ha dado en todo, ¿no? El decaimiento de las instituciones, mismo hablar el otro día, bueno, va menos gente a misa, pero va menos gente de repente a veces al estadio, va menos gente a los espectáculos masivos, excepto quizás conciertos, ¿no? Bueno, Gonzalo de Emilius estará mirando esta nota luego en Roma, ¿eh? Sí. Y seguramente estará interesado en estas cuestiones de la religiosidad en Uruguay. Él dice que desde afuera muchas veces se nota esa religiosidad muy fuerte en el uruguayo. Hay quienes señalan, bueno, religiosidad es una cosa, catolicismo de pronto es otra bastante distinta, en fin. Pero el obispo Sturla, el monseñor Daniel Sturla, que estuvo aquí, dijo no a la baja, por una cuestión de corazón, de piel, por mi convencimiento. ¿Estás en esa misma línea? Sí, yo personalmente estoy en esa línea. Yo estoy en la línea de sí a la seguridad, ¿no? Porque justo lo hablaba con amigos el otro día. ¿Estás o no a favor de la baja? Le digo, bueno, no estoy a favor de la baja, pero tampoco a favor de que no hayan realmente controles. Leí un documento que preparó Ceres, Ignacio Muñoz, hace unos meses, donde él justamente hablaba de cómo si solamente se hace la baja sin acompañar de otras cosas, no iba a tener un efecto positivo. De hecho, yo estuve hablando con Mateo Méndez hace unos meses y hablaba justamente de eso, de cómo los chicos en los centros de rehabilitación tienen que tener una rehabilitación. Entonces me parece que hay un montón de cosas que se pueden atacar antes para mejorar la situación de seguridad en Uruguay. ¿Y ese discurso de la mano dura te convence? ¿El que hoy por hoy está siendo llevado adelante por Jorge Larrañaga? Me parece que es un mensaje de no vamos a dejar que la gente viva con miedo, y eso lo veo como algo positivo. O sea, de hecho, mi esposa mismo, ¿no? Mis suegros le han robado. ¿A quién no han robado hoy en día y se ha sentido inseguro? Y eso me parece que no es aceptable vivir con esa sensación de inseguridad. Bueno, pero el concepto de mano dura lo compartes entonces, esa cuestión que muchas veces puede ser asociado con represión más fuerte. Y quizás es un mensaje fuerte, pero, o sea, creo que va por la línea de transmitir un concepto de no vamos a dejar que la gente viva insegura.
Bueno, has integrado algunas organizaciones no gubernamentales de respaldo, de apoyo, de solidaridad. De hecho, has creado un sitio, daresderecibir.org.uy. Sí. Y allí es como que se canalizan algunas donaciones. ¿Hay también una decadencia en la solidaridad uruguaya o ese es un rasgo que se mantiene? Mira, honestamente ahí no te puedo decir, no tengo tantos años de experiencia porque la viví fuera del país, toda mi etapa inicial. Yo creo que la gente en Uruguay es solidaria, pero quizás falta impulsar más, que no sea simplemente el dar algo y después me olvido, sino como decía una persona el otro día, de dar la mano y involucrarse más en la vida de la otra persona, ¿no? Menos transacción de te doy y me olvido, sino más de estoy en la misma y sobre todo concientizar que este nuestro país es nuestra casa común y me tiene que importar el otro. Eso es algo que me parece que es quizás el paso que hay que dar. No soy indiferente a que haya un barrio como Casaballe, donde los chicos no están recibiendo en muchos casos buena educación y donde tienen menos oportunidades y expectativas de vida, y no puedo ser indiferente a eso. Bien, Ignacio, muchísimas gracias por estos minutos. También estás involucrado. Primero, la página está activa, Dar es Recibir. Sí. Dar es recibir, ¿no? Sí. Tal cual, daresrecibir.org.uy. Está activo, o sea que uno puede allí tomar conocimiento de por dónde va la cosa, digamos. Sí. Muy bien. La energía eólica también te tiene involucrado en algunos emprendimientos. El futuro va por ahí también, ¿no? Modificar la matriz energética. ¿Ves cosas buenas que se han hecho en Uruguay en este último tiempo, sobre todo en esto? Excelentes. O sea, de hecho, me parece que se ha hecho algo muy agresivo y creo que es un ejemplo de cómo mismo el Estado ha abierto la cancha y dijo, bueno, mis capacidades son tales. Hago licitaciones para abrir la cancha a los otros. Todo eso es un ejemplo de qué tan rápido se pueden lograr las cosas, ¿no? Desde el 2009 hasta ahora ha cambiado completamente, ha cambiado el panorama futuro y me parece un ejemplo espectacular. Y de hecho, volviendo al ejemplo que tú decías de los jubilares, creo que va por ese lado. El Estado decir, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Abro la cancha. Muchas gracias, Ignacio, por estos minutos. Bueno, muchas gracias a ti. Bueno, y felicitaciones por la reciente paternidad, además. Muchas gracias. Ignacio Estrada estuvo con nosotros, candidato a diputado por la Unión Cívica. Vamos a una breve pausa y seguimos adelante en Tele Buen Día.